Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. El anunciante, antes de irme a la pausa, está ya aquí en nuestros estudios el doctor Julio Arbizu. Él, como ustedes saben, ha sido procurador anticorrupción para los casos Fujimori y Montesinos, pero, digamos, veía todos los casos de corrupción que afectan al Estado y que la Procuraduría es central para tratar de, por lo menos, revertir en lo que sea posible esto que se ha manifestado en torno a delitos que afectan además no al Estado y a la institucionalidad en general, sino afectan a los más necesitados, porque la corrupción le roba a los que menos tienen, menos colegio, menos puestos de salud, menos atención. Esa es la corrupción y por eso es tan grave y tan pernicioso para los países democráticos, y mantiene una actividad muy importante en la discusión en los medios y en las redes sobre los temas de corrupción. Doctor Julio Arbizu, qué gusto saludarlo, muy buenos días. El gusto es mío, Glatzer, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, Alan García está en este momento en la casa del embajador uruguayo en medio, en el marco de un pedido de asilo que formalmente ya ha planteado el presidente de la República, Martín Vizcarra. Ayer, en declaraciones ante la prensa, dijo tres cosas. La primera, que había conversado con su homólogo uruguayo y le había dicho y expresado que no hay persecución política y que además la había llamado o pedido que, o referido, el acuerdo de Lima que se firmó hace muy poco, en abril, sobre la lucha contra la corrupción, que tiene, digamos, dos elementos básicos. Una, que todos estén en la misma orilla de la lucha contra la corrupción, y la otra, la colaboración de los países que no suscriben 33 cuando se trate de perseguir la corrupción. ¿Qué cosa habría que decir sobre eso? El presidente hace bien en notar eso. ¿Cómo le ha parecido la actitud del presidente? Y un ratito vamos a hablar, porque nos vamos a dedicar a García porque está en esta situación. Sí, mira, Glatzer, no tengo ninguna duda de que el presidente hace bien recordando esta reunión de la OEA, que tuvo sede además en Lima, en la que efectivamente los países miembros de la Organización de Estados Americanos se comprometen a luchar contra la corrupción, afinando mecanismos de cooperación mutua y de colaboración. Creo que es un buen argumento, creo que un país sensato, pero además respetuoso de los derechos y de la autonomía de las instituciones de los países miembros, como ha sido históricamente Uruguay, tendría que pensar muy seriamente, sus representantes diplomáticos tendrían que pensar muy seriamente cuáles son los riesgos que corren defendiendo a un sujeto como Alan García, que ha demostrado, y esto te lo digo, en realidad lo voy a repetir, ser el escapista más eficaz de la acción de la justicia en los últimos años en este país. García es lamentablemente digamos el Houdini de la política nacional, pero incluso Houdini, tratando de fugar o de escapar varias veces, terminó como ya sabemos, ¿no? Sí, pero ¿qué cosa ha pasado concretamente? Y aquí quisiera que nos ayude a interpretar ya no solo los hechos políticos, pues eso es claramente un hecho político que busca, bajo el soporte de la persecución, evadir la justicia. Está claro que es por ahí, pero ¿qué cosa es lo que hace cambiar de opinión a García, o estuvo mintiendo todo el tiempo? Porque él estaba diciendo, argumentando que se sometía a la justicia, y de hecho él pudo efectivamente no venir de España a responder al llamado de José Domingo Pérez, pero vino. ¿Qué cosa es lo que cambia? Yo creo que una vez aquí, y esto ayer también lo conversaba con alguien más, se enteró de una serie de elementos nuevos que no estaban en el conocimiento de su abogado ni de él mismo, y que tenían que ver básicamente con el presunto acogimiento, y digo presunto porque nadie lo ha podido confirmar, de uno de los personajes más cercanos de Jorge a García, Cuba, ¿no? De Jorge Cuba, que tendría mucho que decir sobre quien además otra persona que sí está acogida y sí ha estado declarando en relación a la relación, o en relación al nexo existente entre Cuba y García, ha dicho que, por ejemplo, García puso a Cuba y que no fue Enrique Cornejo, y que había una relación muy estrecha entre ambos y entre Cuba y la actual pareja sentimental de Alan García, la señora Roxanne Chisman. Entonces, yo creo que esos nuevos elementos, esos nuevos que podrían ser elementos de convicción, han asustado a la defensa de García y ha hecho una evaluación que de hecho tiene que ser muy fina. Recuerda tú que cuando ocurrió lo de la detención preliminar, y no estoy hablando de la prisión preventiva, de la detención preliminar de Keiko Fujimori, la señora fue a presentarse
para someterse a una diligencia programada por el Ministerio Público, y allí fue detenida en virtud de la solicitud del fiscal y del acogimiento de tal solicitud por el juez, ¿no es cierto? Para detención preliminar por 10 días. Sí. Esto sin que haya mediado para ello una audiencia de detención preliminar, que no es necesaria. De acuerdo. Eso pudo haber pasado en este caso. No pasó. Ellos más bien tuvieron acceso a una audiencia de impedimento de salida del país. Terminada esa audiencia, yo creo que ellos estaban en condiciones de saber que venía muy pronto, ¿no es cierto?, la apertura de una investigación preparatoria, y como digamos, consecuencia lógica de esa de ese inicio del proceso, porque es realmente en investigación preparatoria que se inicia la relación procesal entre el imputado y el sistema de justicia, se iba a solicitar una prisión preventiva en virtud a los nuevos elementos de juicio que recién descubrían. Claro. Creo que esa es la evaluación que ha hecho la defensa de García y el propio García, con la habilidad que todos le tenemos que reconocer para fugar y para eludir la justicia. Ahora, porque el hecho de que en esa audiencia sobre digamos, impedimento de salida del país, el que le hayan dado 18 meses también era una señal, porque pudieron haber dado 6, haber dado 8. El darle 18 ya era un poco la lectura del juez de que lo que estaba viniendo a ser un asunto grave. Pero ellos dicen que se enteraron que en la siguiente le iban a detener y que eso es persecución. No, porque conociendo al fiscal y conociendo a los jueces, era una secuencia lógica que ha pasado con otros también. Se equivocan abismalmente. Demuestra el abogado de García, una vez más, lo conozco, el señor ha sido viceministro de Justicia, un viceministro de Justicia bastante malo, bastante sombrío, pero digamos, se equivocan porque ni siquiera los errores judiciales o los errores del sistema de administración de justicia admiten la posibilidad de un asilo. Entonces, aquí se está fundando la posibilidad del asilo en cuestiones absolutamente políticas. No me cabe ninguna duda de que ha habido una comunicación previa entre García, el embajador y por supuesto el presidente de Uruguay. No podemos saber qué se conversó, pero creo que García ha tomado sus precauciones y lamentablemente esto puede trastocar una figura como la del asilo diplomático, que solamente puede ser concedido en la medida en que haya una persecución política. Hay, como se ha repetido hasta el hartazgo en los últimos 2 días, la Convención de Caracas prohíbe, ¿no es cierto?, la concesión de un asilo cuando se trata de imputación de delitos ordinarios. Hablamos de imputación de cargos, no en el sentido procesal. No podemos entender... Porque hace la diferencia, ¿no es cierto? Porque dice imputados y procesados. No podemos entender... pero no estamos hablando aquí de un concepto procesal. Estamos hablando de atribución de cargos. Ya, exactamente. Atribución de cargos simplemente... Que haya una legítima sospecha de que pueda haber cometido un delito de corrupción. Atribución de cargos que en este caso dan lugar a la apertura de una investigación preliminar. Entonces, no nos pongamos exquisitos acá, porque además la convención, recordemos, es de 1954 y Perú la firma en 1960. El Código Procesal peruano es anterior. Entonces, así de simple. Pero más allá de eso, digamos, aquí la prueba sobre la cual tiene que pesar la actividad del Estado peruano es bastante sencilla, o sería bastante sencilla. Es decir, hay posibilidad de perseguir políticamente a un sujeto que está sometido a una investigación preliminar, no a un proceso, a una investigación preliminar, y con un impedimento de salida, no con un arraigo más grave, no con una detención preliminar ni con una prisión preventiva, con un impedimento de salida. Claro, la lógica de García es como preventiva. Más adelante se viene mi detención, más adelante se viene, y por lo tanto mi asilo para que no se venga. El asilo consiste en la protección de un sujeto frente a la posibilidad de la vulneración de su libertad arbitrariamente por razones políticas. Aquí no hay ningún tipo de riesgo ni vulneración flagrante. Por el contrario, hay una medida absolutamente adecuada, yo diría
yo fiscal no hubiera pedido el impedimento de salida, hubiera pedido la detención en virtud a los elementos de convicción que tenía en ese momento ya el fiscal, y en virtud además a las condiciones personales del sujeto sometido a la investigación. Alan García no tiene arraigo en Perú, vive en España, no tiene trabajo conocido, ya lo sabemos hace mucho tiempo, y ha dado múltiples muestras, ¿no es cierto?, de eludir la acción de la justicia, o de obstaculizarla, o de obstaculizarla, no en este caso, sino en prácticamente en todos aquellos que han intentado, por supuesto, determinar su responsabilidad en algunos casos concretos. Y el otro asunto que junto con ello tiene que verse, es decir, en el comportamiento de Alan García, es que él había venido sosteniendo de una manera sistemática de que se sometía al sistema de justicia. De hecho, hasta el sábado, él estuvo de acuerdo con su impedimento de salida, porque dijo, me allano. Y cuando se allana, como bien explicado el fiscal Vela y después el fiscal Domingo Pérez, no voy a apelar a una segunda instancia. O sea, es decir, estoy de acuerdo, me quedo. Pero ya mientras decía eso, había empezado, imagino, las tratativas para el asilo. Yo no sé si tenemos el audio de Javier Velázquez Quesquén, que es uno de los defensores de Alan García, que ayer salió junto con Mauricio Mulder, con Jorge del Castillo y Erasmo Reina, que ya ha sido mencionado aquí, a argumentar esta persecución política. Pero hace exactamente 15 días, si no más, 15 días exactamente, dijo esto a Cuarto Poder cuando le preguntaron sobre el caso de Keiko Fujimori y dijeron, aquí hay persecución política, ¿le parece que el fiscal José Domingo Pérez está siendo utilizado por el gobierno para perseguir a sus opositores políticos? Y le preguntan también si cree, como García dijo en esos días, que había en ciernes un golpe de Estado. Y Javier Velázquez, que es quien dice eso lo dice a Cuarto Poder, y vamos a escucharlo porque me gustaría que pueda hacer unos comentarios al respecto. Yo le pregunto si usted está de acuerdo con que el fiscal Pérez o es instrumento o coordina con el gobierno. No, yo no puedo. ¿Usted no está de acuerdo con estas opiniones? No, yo no puedo decir que es un instrumento, por favor. Sería ofensivo. Lo que sí, yo no puedo estar de acuerdo con sus fundamentos que ha tenido, pero se tienen que respetar, porque están en el marco de la Constitución y la ley. Y los ciudadanos tenemos el derecho de comentar las decisiones, como ustedes comentan, las iniciativas legislativas que dan. ¿Coordina con el gobierno? No me atrevería yo no tengo ningún elemento, ningún indicio de que me haga prever de que este señor coordina con el gobierno. Bueno, dice que él ve que el Ministerio Público está actuando de acuerdo al marco de la Constitución y la ley, y que puede él criticar lo que esté haciendo José Domingo, pero no se puede hablar de que está siendo utilizado por el gobierno, que es el argumento de Alan García para pedir el asilo. Y esto ha sido hace 15 días. Sí. Es decir, en 15 días ha tenido que pasar algo que nadie ha visto, que denota persecución política. Claro, lo que pasa es que el temor, el advenimiento de lo inexorable, ¿no? Termina sepultando la sensatez, ¿no? Y termina sepultando una sensatez que tiene que ver además con principios del derecho. El señor Velázquez, que también es abogado, recordemos, ¿no? Sí. Y termina provocando esta serie de decisiones que dan lugar a que la figura de García quede pues por los suelos, ¿no? Sí, me parece que hay un cambio efectivamente en la actitud de García y de sus defensores, que tiene que ver con esto que estábamos conversando, probablemente con la certeza de que lo inexorable es o más bien que la actividad del Ministerio Público ha hecho posible, ¿no es cierto?, la conformación de una cadena indiciaria que lo puede llevar en muy poco tiempo a una condena y a la prisión, ya no en calidad de medida cautelar, sino de un castigo, ¿no? Una pena. Debe haber sido desconcertante para García y para su defensa el haber dado el paso de regresar al Perú para el interrogatorio que le iba a hacer José Domingo Pérez, y llegando, porque el argumento previo a su llegada de los apristas era: no tiene nada que temer, no hay nada nuevo, él va a venir a contestar todo. Y por eso regresa. Y cuando regresa se encuentra con algo nuevo. Y eso le pregunto, porque ese es el elemento central también de lo que se discute ahora, lo que publica ahí de los Reporteros, es decir, el pago de la conferencia de la Caja 2. Te iba a hablar justamente de eso. Creo que ese es el otro gran elemento, más allá de las declaraciones de estas personas de las que comentábamos. El otro elemento que construye además esta cadena de indicios también, que permite, recuerda, la ampliación
de la investigación preliminar para comprenderlo por dos delitos nuevos que son colusión y tráfico de influencias, ¿no es cierto? Esto problematiza todavía más la situación de García, lo pone o lo expone frente al Ministerio Público como un sujeto vulnerable en términos de imputación penal, y tiene que ver con algo muy elemental que nosotros, recordarás tú, Glatzer, creo que lo conversamos en algún momento, lo advertimos en el año 2013, es decir, cuando el señor Peláez, muy amigo del APRA, defensor en realidad del APRA desde la Fiscalía de la Nación, decidió de oficio abrir una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito a Alan García por haber estado refaccionando una casa en la que gastó aproximadamente $1 millón. Abrió, digamos, esa investigación para cerrarla de inmediato. Claro, dijo, vamos a abrir sus cuentas, no hemos encontrado nada. No recordaba que en ese momento nosotros estábamos en la Procuraduría y le exigimos una serie de diligencias. Él le exigió a García un escrito de descargos. El escrito de descargos llegó con 23 empresas a las cuales García les había dado conferencias. Nosotros hicimos una revisión de ese listado y encontramos que por lo menos 3 o 4 habían sido empresas que habían contratado con el Estado en la gestión de García. Se lo hicimos saber a Peláez, le dijimos que allí había indicios del delito de colusión, que es el delito por el cual se ha ampliado la investigación en este caso, y Peláez lo que hizo fue, ¿qué crees? Archivar la investigación. Archivó la investigación porque dijo, hemos levantado las cuentas bancarias del presidente, solo hemos encontrado $20.000 y eso no archivó la investigación. Nosotros salimos a todos los medios a decir que era una barbaridad, que además el perito que había revisado esa lista de 23 instituciones y había visto los egresos y egresos, era priista, ¿no es cierto? Y hoy es por si no lo sabes, el perito de parte del señor el secretario de Palacio de Gobierno, Navas. Hoy día es el perito el perito de parte del señor Navas. O sea, el funcionario que en ese momento lo liberó de responsabilidad a García en la revisión de sus cuentas, ahora trabaja con Luis Navas. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y claro, entonces en ese momento nosotros supimos con absoluta certeza, Glatzer, que aquí lo que estaba pasando era conductas colusorias entre García y una serie de funcionarios. No solamente estamos hablando de Odebrecht. Después, en el 2015, yo di algunas declaraciones después de revisar nuevamente la lista, porque en ningún momento había una empresa que se llamara o que estuviese en ese momento asociada con Odebrecht, pero sí decía el origen era de Sao Paulo, el pago, ¿no?, por unas conferencias en Sao Paulo en el año 2012. Ya para ese momento, conociendo el afer Odebrecht, una afer regional además, nos entró la suspicacia y lo dijimos también en el año 2015. Y ahí entonces no se podía saber porque todavía estaba en el proceso de investigación. Por supuesto. Y no había los niveles de colaboración que hoy se ha dado. Hoy ese dato ya no es un dato aislado. Hoy ese dato está concatenado a una serie de descubrimientos que ha hecho el Ministerio Público y que ha hecho, por supuesto, posible el trabajo de IDL Reporteros también, ¿no? En el sentido de que todo tiene aparentemente una cadena indiciaria, ¿no?, o una cadena de sucesos construidos por el señor García y sus colaboradores más cercanos. Además, porque Marcelo Odebrecht, yo lo he repetido hoy día, ya en la mañana más temprano también, Marcelo Odebrecht dice en una de sus declaraciones, o en el marco de los interrogatorios a los que el Perú inclusive ha participado en algunos de ellos, a través de sus fiscales, de que una de las metodologías de mantener contextos a los expresidentes es dándoles conferencias o darles consultorías. En el caso de PPK, hablan de que le dieron una consultoría después de que salió de ser ministro o primer ministro. Y en el caso de García es obvio que le pagaron por mantener una buena relación con él. Te voy a para que los oyentes de la radio entiendan un poco de qué se trata el delito de colusión. El delito de colusión requiere de un acuerdo colusorio, de un acuerdo entre un funcionario público que va a tomar una decisión de contratar a un proveedor del Estado o a o alguien que tiene un proyecto con el Estado, un acuerdo previo, ¿no es cierto? Ese acuerdo previo tiene que ser defraudatorio de los intereses del Estado.
ese acuerdo previo, normalmente la modalidad más usual en el delito de colusión ha sido el cobro del 10% del valor de una obra, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero eso tiene una serie de dificultades. Las dificultades son el rastreo muy fácil del dinero, ¿no es cierto? Si se cobra el 10%, ya se sabe que se cobra el 10%, entonces la búsqueda se simplifica. Se simplifica. Pero si alguien dice, bueno, no me pagues el 10%, pero cuando en un tiempo más me empiezas a dar consultorías o me empiezas a pedir a dar conferencias, ¿no? Y yo te voy pagando, firmamos un contrato, giras recibos por honorarios, ¿no es cierto? Y así legalizamos perfectamente esto, lo revestimos de legalidad y nadie se va a enterar. Claro. Y nadie va a decir nada. Por eso es que el argumento de García tiene un contrato, y García dice, a través de sus abogados y sus defensores políticos, además esto fue después de que fue presidente. Así es. Entonces, bueno, pero ya lo sabemos, y sabemos también que la mano criminal es bastante más rápida, la mente criminal es bastante más rápida que los legisladores y los operadores de justicia, y mucho más en países como el nuestro. Y esta nueva modalidad ya es una modalidad que conocen en otros países, que insisto, no quiero ser molestoso con esto, pero lo dijimos en su momento, dijimos que esta era una modalidad colusoria, y hoy lamentablemente esto se está confirmando. Ahora, pero en el caso, y tengo que ir terminando ya, doctor Julio Albizu, se ha podido, junto con identificar que este pago de conferencias era parte de la estrategia para mantener vinculados a determinados exfuncionarios en una buena relación, como pago probablemente del afecto con el cual se relacionaron cuando eran autoridades a través de las obras. También se ha podido en este caso determinar que el pago, y esto es fundamental, venía de la caja 2, o sea, la caja de coimas, porque Alan García lo que no puede hacer es negar que vino de ahí. Así es. Y lo curioso es que no ha salido a reaccionar contra Odebrecht, porque si a mí me pagaron legítimamente $100.000 y yo me entero hoy, después de años, de que me pagaron de una caja de coimas, contra que me tengo que ir es contra Odebrecht. Se supone, él no menciona nada, no se molesta con, se molesta con el reportero, dice imbéciles pueblo, se molesta con el fiscal, pide asilo, de persecución, pero no dice nada de Odebrecht. Y si tú te das cuenta, ni él ni ninguno de sus defensores oficiales y oficiosos que están en todos los medios actualmente dicen nada del dinero pagado por Odebrecht con origen en la caja 2. Ninguno. No hay alguien que diga algo. Exacto. Entonces, eso es sintomático. Claro, hay todavía una relación de cuidado, de protección y de sometimiento de unos y otros, ¿no? Que los va a probablemente conducir en algún momento a resbalar, ¿no? Sí, la última pregunta tiene que ver con lo internacional. El señor Almagro, que es secretario general de la OEA, no se ha pronunciado todavía sobre este hecho. Él ha estado muy activo con el tema de Venezuela y ha planteado otras preocupaciones, pero resulta que su país, porque él es uruguayo, es el que podría terminar dándole asilo a alguien que claramente no está siendo perseguido, sino más bien está siendo debidamente procesado e investigado. ¿Qué le parece ese silencio? ¿Qué cosa puede pasar ahí? ¿Sería bueno que se pronuncie? Bueno, yo, recordarás, no tengo un buen juicio del señor Almagro, por el contrario, creo que lo hemos conversado sobre lo que pasó en sospechas muy serias. Yo tengo sospechas fundadas de que el señor Almagro ha permitido o es, partícipe principal de una serie de actos de corrupción dentro de la OEA. Pero creo que en este caso, por ser el uruguayo y por tener además la OEA una especial atención, por lo menos formalmente, sobre los temas de corrupción en la región, Almagro tendría que decir algo sobre esto. Almagro tendría que pronunciarse respecto de el documento firmado en Lima para exigirle a los países miembros de la Organización de Estados Americanos que establezcan mejores relaciones de colaboración para combatir la corrupción y la impunidad, pero tampoco, créeme, que el hecho de que hasta ahora Almagro no haya dicho una sola palabra me sorprende en lo absoluto. Yo creo que
Almagro, conociéndolo, es bastante más proclive a las actitudes, las fechorías de García, que a situaciones de justicia y de hacer su trabajo correctamente, ¿no? Ahora, pero va a tener que recibir, por ejemplo, el informe que está preparando, entiendo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado de visita aquí hace unos días, y lejos de constatar una persecución política a algún político, más bien ha constatado una persecución a operadores de justicia por estar haciendo bien su trabajo. Absolutamente. Entonces ahí no va a tener un argumento para sostener una persecución política. Pero recuerda también que una cosa es la Comisión y la Corte, sin duda. y las instituciones de derechos humanos relacionadas con la OEA, y otra cosa es la Secretaría General. No, sin duda. Y recordemos incluso, también para refrescar la memoria de los oyentes, que Almagro supo tempranamente de la concesión del indulto y lo avaló. Fujimori, y lo avaló. Es verdad, en contra inclusive de lo que después ha dicho la Comisión y la Corte. Exacto. Tengo clara diferencia. Pero lo otro es que hoy día, por ejemplo, hay una entrevista que le hacen a Diego García Sayán en el Diario de la República, y él dice que no hay ningún trámite ante Naciones Unidas acusando de persecución política a alguien en ese tiempo. Es decir, nadie que se sienta perseguido en el Perú ha activado los mecanismos para dar cuenta a nivel internacional que eso está pasando. ¿Y cómo puede ser posible que un país como Uruguay en sí, ¿no es cierto?, tome la decisión de catalogar al Perú como un país que persigue políticos? Eso sería gravísimo. Y digamos, yo me pongo a pensar, además hacerlo por García. Sí. ¿No? Además hacerlo por García, que parece ser un personaje, esto nunca lo sabremos con certeza, pero parece ser a estas alturas un personaje políticamente rematado. Sí. Yo me parece que las autoridades diplomáticas uruguayas, el Ejecutivo uruguayo, tendrá que tomar en cuenta esto y tendrá que saber hacer un adecuado balance y un análisis costo-beneficio de una decisión de la naturaleza de conceder el asilo a un sujeto que ha estado históricamente además sometido a investigaciones, a procesos, y que los ha liberado siempre no por absoluciones ni por archivos, sino por contingencias y por el paso del tiempo, que situación a la cual esta vez no podrá apelar, porque siendo reo contumaz, el plazo de prescripción no corre. Se para, claro. Y eso lo hicimos valer además en el caso de varios de los procesados cuando me tocó estar al frente de la Procuraduría. Sí, pues es verdad. Doctor Julio Alviso, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Estaba muy amable, como siempre, muy interesante. Una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay Derecho.